Hola, buenas tardes. Soy Franco Micucci. Es un placer para mí acompañarles en el marco del encuentro Expo Palencia 2020, en el que he sido invitado a hablarles del tema del espacio público y el equipamiento urbano en las ciudades venezolanas, en el contexto de la realidad contemporánea de nuestras ciudades, ¿no? Para ello voy a compartir una serie de imágenes que me he permitido compilar para poder ilustrar algunos de los puntos más importantes de esta conferencia o esta conversación que me gustaría compartir con ustedes, de manera que podamos perfilar entre todos el futuro de ciudades que como Valencia tienen grandes oportunidades y retos en adelante en su futuro inmediato. Bueno, para ello voy a compartir pantalla. Bueno, como dije antes, el título de la ponencia es Espacio Público y Equipamiento Urbano en las ciudades venezolanas, y de alguna manera lo he titulado así en función de lo que es la realidad propia de muchas de nuestras ciudades, que en casi todos los casos están emplazadas en condiciones geográficas impresionantes. El caso, por ejemplo, de Caracas, que en esta vista se acompaña, por supuesto, de el casi indivisible Parque Nacional que la acompaña, esa montaña de carácter casi místico que de algún modo forma parte de ese entorno natural, pero a la vez es un elemento integral del funcionamiento de la ciudad. Eso ocurre por igual con cualquier otra ciudad de Venezuela, dada la riqueza geográfica de nuestro país. Maracaibo, si es un lago, no sería nada, o Barquisimeto, si es un valle, o Valencia, si son colinas de borda, ¿no? O su relación con el propio lago también. Yo creo que al final el tema del espacio público y del equipamiento urbano no se puede separar del entorno geográfico de la ciudad y lo que éste determina en cuanto a la estructura propiamente de ciudad. Bueno, básicamente vamos a empezar hablando del espacio público como estructura urbana primaria y hecho evolutivo de la ciudad. Para ello, me permito mostrar, por ejemplo, imágenes de algunos centros históricos, en este caso de Petare en Caracas, como estructuras iniciales del crecimiento de las ciudades en periodos agrícolas propios de la colonia y que se preservaron básicamente intactos durante 3 o 4 siglos, dependiendo de su antigüedad, hasta que llegó el siglo XX, que fue, digamos, el siglo de la expansión urbana de nuestro país, y en donde en el marco del desarrollo de la industria petrolera, las ciudades fueron las grandes receptoras de la riqueza derivada de esa industria y los espacios indicados para el desarrollo de los servicios comerciales, educativos, que de alguna manera trajeron tantos inmigrantes a la ciudad, muchas veces ubicados en sectores formales y en otros casos en áreas de carácter espontáneo, como pasa en este sector de Petare. Pero al final estos cascos históricos fueron, como si se quiere, el primer indicio del espacio público, ¿no? La plaza tradicional, rodeada de la iglesia, del ayuntamiento, de los edificios públicos más importantes, es algo que persiste en la memoria de todos nosotros como venezolanos, como un espacio icónico de lo que es la plaza, como lugar de encuentro, como centro cívico, como lugar representativo, como hecho histórico propio de la memoria de una ciudad y como una condición que nos acompaña incluso en términos de escala, ¿no? El pueblo del centro histórico siempre entendido como un espacio urbano de una geometría muy clara con su trazado, a la vez que con una condición de tamaño peatonal, de unos bordes bastante claramente delimitados por hechos geográficos, ríos, quebradas, pero que con el paso del tiempo empezaron evidentemente a expandirse, ¿no? Estos procesos de expansión y modernización de la ciudad también cambiaron de alguna manera el rol o la visión del espacio público para la ciudad. Esto es una vista del famoso conjunto residencial El Silencio del maestro Villanueva, desarrollado sobre lo que es el eje de la avenida Bolívar hoy día, lo que fue el eje monumental de Caracas, concebido como un espacio de desarrollo urbano de vivienda social, en donde originalmente había un barrio que se consideró en una oportunidad interesante de producir un espacio público fundamental, la Plaza Aliari, así como unos nuevos modelos de vivienda que permitieron generar hasta espacios de carácter semipúblico en los centros de manzana, unos patios de carácter colectivo, con vegetación, como lugares de encuentro para las familias que habitan en esos conjuntos. Esto creo que es bien importante señalarlo porque durante mucho tiempo hemos insistido en el problema de la vivienda social meramente como eso, como un problema de solución habitacional y no entendido necesariamente como un hecho urbano que necesita integrarse a la ciudad
y que por lo tanto el mecanismo idóneo de integración con esta es el espacio público, que además permite que el que habite en ese sector tenga un elemento que le haga la vida como más grata, más razonable, pero a la vez permite integrar a esas comunidades que hacen vida en esos polígonos de vivienda con el resto de la estructura urbana y social de la ciudad. Esto de alguna manera coincide con los procesos de expansión urbana que vivieron en los años 30-40 muchas de nuestras ciudades y que de algún modo, por ejemplo, la Plaza Altamira de Caracas no era sino un espacio de entrada, una urbanización periférica y que se fue transformando de algún modo en un lugar de encuentro. Hoy día de algún modo ya es un espacio de carácter metropolitano, una nueva centralidad que con la densidad y la aparición del metro y las mezclas de uso y la consolidación del municipio de Chacao como un espacio vigoroso a nivel metropolitano permitió que ese espacio hoy día se identifique ya no como una simple redoma de acceso a una urbanización, sino como una plaza de valor metropolitana, icónica, representativa, centro de grandes manifestaciones públicas de carácter cultural, político, económico, ¿por qué no? Y social, ¿no? A la vez, este proceso de la modernidad, el desarrollo de espacios, de parques que ya venían siendo de alguna manera preservados por su condición vegetal, como el Parque Los Cabos a la derecha, y que se van complementando con la presencia de museos, centros culturales, mucho más adelante el Ateneo. Se hace inminente porque empieza a haber una interrelación entre uno y otro, ¿no? El que va al parque disfruta de los equipamientos y los equipamientos generan un atractivo para visitar los parques. Esto parece algo obvio, pero que a veces se nos olvida y es importante recordarlo porque al final la ciudad es exitosa en la medida en que ella es capaz de hacer coincidir una cantidad de factores urbanos, arquitectónicos, que hacen que el ciudadano entienda la ciudad como un hecho completo, como un hecho integral. O por el otro lado, a la izquierda, la Universidad Central de Venezuela, concebida, por supuesto, como un campus moderno, donde a partir de la implantación en ella del hospital universitario, pues se muda toda la Universidad Central en una nueva visión de desarrollo, tanto académica como infraestructural, con la aparición de facultades, espacios abiertos entre ellos, caminería, espacios verdes, plazas, que sin duda nos recuerda algo que termina siendo muy importante en el caso de la ciudad moderna en Venezuela, que es esa relación con el espacio exterior y esa disolución de los límites entre el adentro y el afuera, ¿no? La belleza de esa arquitectura moderna que ya no ofrece un límite tan tajante entre lo público y lo privado, entre interior y exterior, y que de algún modo se presenta como una fusión, ¿no? Esto evidentemente genera una relación entre el equipamiento urbano y el espacio público de otra escala, otra envergadura, y que ha dejado grandes lecciones también para nuestra historia arquitectónica y urbana. A su vez podemos hablar de los espacios públicos como lugares simbólicos, testigos de la transformación urbana de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, esto es una vista del Paseo de los Próceres, en Caracas también, un lugar concebido como de carácter político, cívico-militar, de alguna manera vinculado con la institucionalidad del país, con la presencia de la Academia Militar, la posibilidad de monumentalizar el reconocimiento a la historia y a los héroes de los procesos de la independencia para producir este gran eje monumental de carácter, si se quiere, hasta fascista en su arquitectura, y que con el paso del tiempo se fue haciendo blando y se empieza a convertir en un espacio entendido ya mucho más como un parque lineal, más amigable, más integrado al resto de la ciudad, que se utiliza de manera más cotidiana, con áreas de deporte, recreación, equipamientos. Y yo creo que eso también es un aspecto interesante del tema del espacio público como un hecho evolutivo, no como un hecho estanco que se congela en el tiempo y que por lo tanto, si fue hecho de una manera, persiste así por el tiempo. Por el contrario, así como nuestras plazas, Bolívar originalmente era una plaza civil, una plaza mayor, prácticamente flexible, donde podía ocurrir mercado, un evento político, un evento cultural, y a partir de Guzmán Blanco se convirtieron en plazas, parques, jardín. Estos espacios han demostrado que incluso la modernidad permite esa capacidad de transformación o de mutación. Por otro lado, la modernidad del siglo XX también hizo grandes regalos a las ciudades venezolanas, ¿no? El concepto del parque, a partir de la posibilidad de desarrollar experiencias sobre la construcción
del paisaje urbano y la identidad cultural de las ciudades. Este es el célebre Parque del Este, desarrollado por arquitectos paisajistas como Roberto Burle Marx, así con aliados venezolanos y también de otros países como Fernando Tábora, John Stoddard, entre otros, que concibieron este maravilloso lugar en donde una hacienda fue transformada por la acción del Estado en un espacio emblemático que concentra un jardín botánico, una suerte de parque también zoológico, en donde se registran todas las especies propias de la naturaleza del país, que fueron de alguna manera concentrados en esta suerte de recreación natural en lo que originalmente era una hacienda y que fue transformada en sus límites y sus bordes, y de algún modo con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en ese maravilloso bosque que al principio no existía y que progresivamente se ha ido consolidando. Por otro lado, son espacios que también tienen en algún momento que ser revisados. Evidentemente, este es un espacio que adquirió luego roles de espacio deportivo, para piñatas, para fiestas, para trotar, para jugar fútbol, que no era realmente para lo que fue destinado, y eso evidentemente pone en evidencia el hecho que Caracas, como todas las ciudades venezolanas, se han quedado cortas en materia de espacio público y tienen que empezar a generar nuevos espacios, más allá de lo que generamos en el siglo XX, para que se puedan diversificar esas actividades y tener parques más deportivos, más recreativos, otros botánicos, otros más zoológicos, y no sobresaturar o cargar espacios ya consolidados en el tiempo como este, ¿no? De alguna manera, pues parte de lo que quiero también conversar con ustedes tiene que ver con el espacio público como objeto de estudio, investigación académica y proyectos profesionales desarrollados a lo largo de mi carrera como profesor en la Universidad Simón Bolívar, pero también como arquitecto practicante en distintas ciudades de Venezuela y también fuera del país en algunos casos, que me ha permitido aproximarme desde distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto muy antiguo del año 98, que se consolidó luego en el 2005, que hicimos para la ciudad de Barquisimeto, que era un momento en donde se empezaron a desarrollar una cantidad de elementos en las entradas de la ciudad, vírgenes, figuras, estatuas, imágenes alegóricas a cuatro, a elementos de la artesanía de la ciudad, y nos convocaron a hacer algo en este espacio de la entrada de la ciudad de Barquisimeto, llamado el Parque El Cardenalito, y desarrollamos una serie de tótems o figuras arquitectónicas concebidas como rascacielos en miniaturas que permitían construir en abstracto el nombre de la ciudad de Barquisimeto a partir de 12 piezas en ladrillo sobre una estructura metálica, y que, para nuestra sorpresa, a pesar de lo modesto de la escala, contribuyó a generar una idea de lugar, una presencia sobre un espacio que es el parque lineal a borde de la autopista, que se empezó a expandir con sus caminerías, jardines, sus pequeñas plazas, concebido como un espacio de tránsito o de puertas donde la gente empezó a concentrarse. Es decir, donde el espacio público también puede tener un carácter simbólico, un significado, independientemente de su escala y de su naturaleza, ¿no? Que empezamos a descubrir, ¿no? Por otro lado, también hemos hecho muchos proyectos para concursos que nos han permitido acercar al reto de producir espacios públicos en una ciudad compleja de carácter metropolitano, que como Caracas empieza a tener complejidades propias de su funcionamiento, también de su historia, como es el caso de la zona rental, en donde en el año 2004 tuvimos la oportunidad de ganar un concurso internacional para el diseño de esta plaza, esta gran plaza en el centro de lo que era el plan maestro de esta zona rental de la Universidad de la UCB, en un conjunto que básicamente se había convertido en un gran centro de transbordo de transporte público por la presencia de la línea 1 del metro, la nueva línea 4 que estaba en proceso de construcción para ese momento, y la posibilidad de integrar en el subsuelo espacios de transbordo para los autobuses, en una suerte de terminal, estacionamientos, y en la superficie una plaza que integrara espacios culturales, hoteles, edificios de oficinas, un centro comercial que ya se estaba construyendo para entonces, y una serie de torres también residenciales o de otros usos que permitían consolidar este centro metropolitano, acorde con la importancia de este lugar como centro metropolitano geográfico de la ciudad de Caracas, ¿no? Por otro lado, ya para ese entonces habíamos ganado el concurso para la recuperación del centro histórico de Baruta, a partir del cual pudimos desarrollar un proyecto para su palacio municipal en el conjunto de lo que es ese casco central del pueblo, de valor histórico en cuanto a su trazado, a su escala, a su memoria, y algunos elementos arquitectónicos como su iglesia y una que otra casa, porque evidentemente es un casco histórico que ha sido transformado con el paso del tiempo, por la presión comercial, demográfica, por su necesidad de densificación,
y de algún modo nos tocó desarrollar ese proyecto para integrar efectivamente en una micromanzana un edificio institucional que permitía relacionar la Plaza Bolívar con la Plaza El Cristo, tratando de desarrollar una serie de espacios cívicos en el entorno del edificio como un lugar simbólico para este lugar en específico del pueblo, para todo el municipio de Baruta y para la ciudad de Caracas en general, entendiendo la importancia de consolidar las instituciones y su infraestructura, no solamente como espacios funcionales, sino como espacios que deben ser reconocidos por el usuario, por su capacidad de atender a la gente, de recibirla, y por lo tanto son entendidos como palacios por su capacidad de congregar a todos. Son la casa de todos, como se debe traducir este nombre, que trata de dignificar la figura de las instituciones que, como los municipios, atienden a la gente y el espacio público fundamentalmente, ¿no? Para esa época también nos tocó atender otros proyectos de escala muy pequeña, una institución educativa en el conjunto de un sector popular del este de Caracas, el municipio de Chacao, entre un barrio llamado La Cruz y una organización llamada Bellocampo, que tenía una pequeña escuela que funcionaba en una casita sobre una quebrada del barrio y que evidentemente no tenía las condiciones. Para ese momento el municipio tuvo que comprar el único terreno disponible en ese sector, que funcionaba como un concesionario, para desarrollar esta infraestructura de algunos 4 o 5 pisos, donde abajo podía haber un ambulatorio, una serie de espacios para la escuela, pero también para la comunidad, como una biblioteca, un centro de un laboratorio de computación que podía ser utilizado por la comunidad, un espacio de usos múltiples, un comedor, y a la vez en la parte superior se concentraban todas las áreas educativas, y lo que pasaba a ser el patio o el espacio de juego del colegio podía ser en algún momento una plaza que la comunidad podía utilizar para actividades recreativas cuando se abría a su entorno, que contaba además a su lado con un gimnasio vertical que había sido construido por otro grupo de arquitectos. Quiero decir con esto que, más allá de las presiones que tienen este tipo de proyectos que requieren de terrenos grandes, pero que en muchos casos no se cuenta con ellos por la densificación de ciudades como Caracas y la escasez de terrenos de gran alcance, lo más importante es cómo posicionar a estas piezas en el contexto inmediato de sus urbanizaciones, teniendo otra vez presencia cívica, generando espacios que sean capaces de multiplicarse y tener roles múltiples, ¿no? Como tal. Eso de alguna manera se traduce también en una relación de escalas, como un edificio que une brazos para integrar a los usuarios de uno y otro sector a través de un proceso de inclusión social desde lo educativo, ¿no? Y tratando de superar aquella idea de que las instituciones públicas educativas siempre son como precarias, ¿no? Cumplen con ciertos requerimientos, sino que por el contrario, esto es una escuela que puede competir con cualquier colegio privado, y de eso se trata la infraestructura pública. Tiene que ser de la mejor calidad posible y donde el ciudadano se sienta respetado, tanto en la calidad del servicio que se ofrece, pero también en las condiciones de la infraestructura donde se va a ofrecer ese servicio, ¿no? Un poco más adelante también tuvimos la oportunidad de desarrollar proyectos para un mercado municipal junto con un terminal de transporte en un sector muy complejo de la ciudad de Caracas, que es Petare, en las proximidades entre Petare y La Urbina, donde de alguna manera allí se produce siempre el clásico proceso de ocupación de los espacios públicos en sectores de gran densidad, en donde tienen contacto con los sistemas de transporte masivo como el metro, la transferencia a los sistemas superficiales, a pesar de que hoy día ya cuenta con cable tren, metro cable, lo cual complejiza más este lugar, y de alguna manera la preocupación del municipio tenía que ver con cómo reubicar a esas personas que de alguna manera dependen económicamente de la actividad de las ventas que hacen en el conjunto de las calles del lugar, en un espacio digno, concebido como un mercado, pero que a la vez tuviera la oportunidad de integrarse a algunas de las rutas de transporte que hacen vida en el sector, de manera a garantizar esa relación directa que normalmente se da entre la actividad del transporte y la actividad del intercambio comercial propia de los sectores populares de nuestra ciudad. Y un poco para producir imágenes como esta, en donde el mercado pasa a ser, por supuesto, un mercado de distintos tipos de mercancía, en este caso más que nada secas, pero que se van diversificando en distintos puntos o sectores y permiten la organización, sobre todo, de lo que ocurre de forma anárquica en el espacio de la calle, y por eso el lugar se comprende más como una plaza cubierta, un lugar que extiende el espacio de la calle al interior de esta parcela, que era el único espacio disponible de carácter municipal para esta institución de pocos recursos, para tratar de ir no necesariamente resolviendo el problema tan complejo
de la economía informal, pero sí produciendo pequeños indicios de que podía ser atendido y resuelto progresivamente, ¿no? Por otro lado, y quizás sin ser tan relevante, nos ha tocado desarrollar proyectos para instituciones públicas de gran importancia, como en este caso la compañía petrolera más importante del país, para quizás transformar la visión clásica de un edificio corporativo en una lectura de institución pública, en donde algunos de esos espacios de capacidad de integración de la institución con la sociedad se convierte en un centro sociocultural con un gran salón de usos múltiples para la propia industria, pero también abiertos al público, para conciertos o para grandes convenciones, una biblioteca con un museo, un centro cultural o un espacio para los propios empleados que cuentan con un comedor, un centro deportivo, una cancha en el techo que permite que haya una integración más directa entre los empleados de la institución y la sociedad y de alguna manera la posibilidad de que se abra, así sea parcialmente, la institución a su entorno inmediato a través de este conjunto de piezas arquitectónicas que se integran alrededor de un patio concebido como un espacio de carácter semipúblico. A su vez, el tema del espacio público a veces tiene que funcionar en muchas escalas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es la noción casi del espacio público entendida como un plan urbano para la rehabilitación de la Plaza Brión de Chacaíto, un lugar muy importante de la ciudad de Caracas, próximo a Sabana Grande, se ve en la imagen aquí a la derecha, y que de alguna manera se ensancha como bulevar para producir una plaza elongada, en donde hay unas condiciones de permanencia, a pesar de que no es una plaza concebida como tal, sino era una avenida que se peatonalizó a partir del proyecto del metro, y que tiene una serie de condiciones de espacios más abiertos, piezas de arte, zonas verdes, pero que tenía que ser rehabilitada y reestructurada a partir del deterioro de la infraestructura, por el mal uso, tratando de ordenar los flujos de los peatones, pero también de los vehículos que dan servicio a la plaza, policía, seguridad, bomberos, recolección de basura, y tratando de recuperar un poco el espacio que se había ido degradando con el tiempo para también atraer inversiones inmobiliarias a su entorno inmediato con unos pequeños edificios comerciales, de oficinas, hoteles, viviendas, que permitan que el espacio sea capaz de consolidar ese rol de espacio multiuso que prácticamente funciona desde muy tarde, muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, por esa condición de espacio de transferencia del transporte público que se da siempre alrededor de las estaciones del metro. Y por lo tanto se expandía el pavimento de la plaza hacia el norte y hacia el sur para desarrollar las zonas de transbordo del metro a el transporte público superficial en áreas pavimentadas donde el peatón se sentía protegido y por lo tanto implicaba un proceso de expansión del pavimento peatonal de la plaza original de los años 80 cuando se inauguró con el metro, ¿no? Proyectos más recientes, ya hacia el 2012, tuvimos la oportunidad de desarrollar una propuesta que ganó mención honorífica en el concurso para el Parque Verde La Carlota, donde de alguna manera nos interesaba la posibilidad de preservar la memoria de ese aeropuerto a la vez que se podía generar un espacio verde para la ciudad, prestando sobre todo atención a cómo integrar ese gran aeropuerto a su entorno inmediato, dada la condición de isla urbana que tiene por la presencia de unas grandes infraestructuras de autopistas en todos sus bordes y del río como una fractura urbana importante hacia el sur, mucho más salvable, a pesar de una avenida rápida como la Río Janeiro, que también tiene carácter de vía rápida, aunque no se conciba con una autopista, y eso lo hacíamos a través de una serie de plataformas verdes que permitían integrar el espacio a nuevas estaciones de metro, a vecindarios o pequeños parques en el entorno inmediato, el Parque del Este, la zona sur, generando puentes peatonales hacia la urbanización Chuao, integrándose con espacios icónicos como el centro comercial Ciudad Tamanaco o una zona industrial hacia Los Ruices, entendiendo que lo importante en este caso no es tanto diseñar el paisajismo del espacio, sino cómo se integran sus bordes, y eso creo que es muy importante en espacios públicos de gran escala. Un proyecto un poco derivado de este y posterior, también un concurso donde tuvimos el segundo lugar, fue la recuperación de un espacio utilizado como estacionamiento, todavía hoy día, en la urbanización de Las Mercedes, una zona que ha venido cambiando mucho a través de inversiones inmobiliarias, de nuevos edificios de oficinas, muchos de ellos bastante vacíos, pero que generan en teoría una plusvalía al municipio y que buscaba recuperar este espacio como un espacio urbano, en un lugar excepcional, con una visual al Ávila, al río, que aunque está contaminado, eventualmente cuando se recupere puede llegar a ser un espacio muy hermoso en donde los usuarios de esta urbanización,
que en teoría fue concebida como una zona rosa de restaurantes, bares, cafés, pudiese encontrar en este espacio un frente mucho más grato de relación de este sector peatonal, como muy de uso mixto, con ese espacio esencial de la ciudad, como es el río, y por eso lo quiero vincular con el proyecto anterior del Parque La Carlota, que está apenas a unos metros de distancia. Hemos trabajado en muchas otras ciudades del país, no estoy mostrando otros proyectos en Barquisimeto, donde hicimos varias cosas, pero más recientemente ganamos un concurso en Maracaibo, que fue convocado para el proyecto del paseo para la vereda del lago, que llamábamos el Paseo del Sol, un proyecto que ganamos, pero que nunca nos contrataron, de hecho no nos pagaron ni siquiera el premio, pero el que sentíamos mucho orgullo por cómo recuperar todo ese frente lacustre de la ciudad de Maracaibo, como un lugar de relación con el agua, tratando de generar una plaza que genera distintas condiciones de uso del lugar, ¿no? Más recientemente, pequeños proyectos también a nivel municipal para la recuperación de los espacios públicos de un casco histórico como el de Latillo, un pueblo que seguramente deben conocer, tiene un gran interés a nivel turístico dentro de los habitantes del área metropolitana de Caracas, pero también dentro de sus visitantes, por el carácter, por su escala, por la actividad comercial que se desarrolla en ella, por su arquitectura, por su paisaje, por su entorno, pero un lugar en donde todavía al día de hoy la presencia del automóvil sigue siendo muy fuerte por las relaciones con su entorno inmediato, que son urbanizaciones concebidas para el vehículo, bastante accidentada y que por lo tanto los autos llegaban hasta el centro del lugar y nuestro concepto siempre ha sido que deben ser espacios destinados al peatón, donde el estacionamiento se puede desarrollar en los perímetros del mismo para que la gente pueda caminar cómodamente con un coche de bebé o con las personas de mayor edad y se pueda realmente llenar el espacio público de gente y por lo tanto los comercios sean mucho más exitosos de lo que son hoy día y se pueda estar en la calle, cosa que además en tiempos de pandemia es cada vez más importante porque la actividad comercial al desarrollarse en la calle implica mucho menos tiempo. Bueno, de este proyecto se hicieron muchas cosas, pero pudimos construir algunas etapas. Luego, con el cambio de gestión, el proyecto tuvo continuidad con algunos cambios menores en la estética de las aceras, pero se mantuvo la filosofía del proyecto que implicaba la peatonalización parcial de buena parte del casco, quitando sobre todo las áreas de estacionamiento y recuperando sobre todo la idea de que estas veredas, estos bulevares peatonales se integran a los centros comerciales, a los estacionamientos en los bordes, para generar una relación de ganar-ganar entre estas grandes infraestructuras comerciales y estos pequeños locales y galerías que tiene el pueblo de Latillo. Bueno, terminada esta segunda parte de la ponencia, vamos a hablar a otro nivel de proyectos ya no desarrollados por nosotros, pero que forman parte del contexto de la ciudad, como son, por ejemplo, el proyecto de recuperación del Boulevard de Sabana Grande, del Centro de Arte de la Estancia, perdone que ahí digas Alcaldía del Municipio de Chacao, en realidad Alcaldía del Municipio Libertador, un lugar que, como todos saben, se desarrolló en los años 80 a partir del proyecto del metro, la idea de peatonalizar prácticamente 2 kilómetros de ciudad que sonaba inaudito, de hecho hubo muchas protestas del impacto que esto iba a tener al cerrar el tráfico, había sido demostrado ya con el proceso propio de construcción, por cuanto el tránsito había sido desviado por un par vial que se generó al norte con la avenida Francisco Solano y al sur con la avenida Casanova, y el tráfico no tuvo mayor impacto, de hecho funcionaba bastante bien, con unas transversales que lo cruzaban y permitían de alguna manera generar circuitos dentro del lugar. Este espacio público fue tan exitoso que en algún momento, dada la anarquía de principios del milenio, se radicalizó en su ocupación espontánea o informal, al punto que prácticamente se consolidaron estructuras construidas en el entorno del bulevar y perdimos lo más importante que era para todos los ciudadanos de Caracas, era el vacío o el lugar que todos podíamos concebir como lugar de encuentro y se había privatizado bajo la excusa de que esto era un derecho social, el derecho al trabajo, ¿no? Eso evidentemente era un sinsentido porque el derecho de 4 millones de personas nunca puede estar por detrás ni siquiera de 5.000 personas, aunque fuera el caso, y que era mucho menos, ¿no? Eso, gracias a Dios, lo entendió bastante bien el gobierno nacional, el gobierno municipal de la Alcaldía de Libertador, que en alianza con el Centro de Arte de la Estancia convoca un concurso del que fui jurado, se seleccionaron una serie de proyectos de 4 grupos que trabajaron los temas de movilidad y transporte, el diseño del pavimento, la organización de las fachadas y el patrimonio, el paisajismo, entre otros aspectos, ¿no? Y resulta esta obra singular, basada en un diseño, en este caso de Listo Silva, que diseñó el pavimento, que permitió la unificación de la superficie
minimizando los obstáculos, que es una clave fundamental del diseño del espacio público, que es que el espacio tenga que ser lo más diáfano, claro y transparente posible, donde la idea de la continuidad de la superficie del suelo es fundamental para personas con minusvalía, con alguna deficiencia visual o auditiva, y por lo tanto eso se hizo muy bien, quizás con un poco de escasez de sombra o de pavimento, que luego se sustituyó con algunos toldos, algunos elementos de equipamiento o de mobiliario urbano, pero que eventualmente también se pueden volver a trabajar, o quizás incluso con la densificación de sus bordes urbanos, una vez que esa ordenanza que está promovida permite la atracción de nuevas inversiones en el lugar, se produzca un borde urbano de mayor altura y la sombra la genere la arquitectura y no necesariamente el paisajismo, ¿no? El trabajo del pavimento con transiciones incluso para los invidentes, y el tema de algo que fue muy polémico, la sustitución de las vallas comerciales, algunas de ellas de valor histórico, fue muy discutido. Yo creo que al final la recuperación del patrimonio siempre es loable, es decir, la recuperación de la estética de la fachada, sobre todo cuando se tapan con una valla comercial que esconde la belleza de un lugar, pero no se puede tampoco tomar medidas absolutas, ¿no? Esta imagen me gusta mucho para cerrar mi discurso sobre este proyecto, porque evidentemente habla mucho del arte, en el diseño, también del paisaje, que no es solo la vegetación, el paisaje entendido como elemento también construido, y para eso podemos citar lugares icónicos del mundo, como Río Janeiro y su célebre pavimento en la playa de Copacabana, diseñado por Burle Marx, y que yo creo que Lisa supo interpretar bastante bien para desarrollar un lugar emblemático por su estética y por su capacidad de conexión con el adoquín como un símbolo del espacio previo de la ciudad. Luego vamos a hablar del espacio público y la infraestructura para la movilidad. Por ejemplo, a través de proyectos que pueden parecer obvios, pero no lo eran tanto, ¿no? Este es el caso de la avenida Miranda en Caracas, en la alcaldía del municipio de Chacao, que no era sino una carretera que desde los años 40, 50 conectaba a Caracas con Petare, desde el casco de Chacao hasta el casco de Petare, que con la aparición de todas las grandes urbanizaciones, fundamentalmente vehiculares, se transformó en una gran avenida concebida fundamentalmente para el peatón, donde no caminaba nadie y donde con el paso del tiempo empezó a aparecer algo de transporte público, ¿no? Esa avenida de algún modo se fue consolidando con la aparición de una cierta densidad, pero nunca perdió ese carácter de espacio fundamentalmente diseñado para el vehículo, hasta que aparece el metro. El metro de Caracas además genera un gran interés inmobiliario en esos entornos de esa avenida, y se convierte en lo que se va a llamar luego la milla de oro de Caracas, que son apenas unos 2,5 kilómetros, con las grandes inversiones inmobiliarias más importantes de la ciudad, pero en donde estos edificios no le regalaron a la ciudad espacio público como tal, y luego tuvo que venir la alcaldía a tratar de organizar el espacio del peatón en función de lo que el metro demandaba, para organizar el sentido del espacio tanto en sentido este-oeste como en sentido norte-sur, por ejemplo, para conectar con el Centro Comercial San Ignacio, el Centro Comercial San Vil, que terminaron siendo los recorridos más importantes de la ciudad, en donde las aceras empezaron a sacar comercio, o donde, por ejemplo, grupos de activistas quitaban los carros para demostrar que se puede hacer un parking day, una suerte de picnic urbano, o donde los kioscos o las ventas de fruta y verdura o sacar las mesas al espacio público pasaron a ser algo bastante convencional, y el mobiliario urbano, a través del equipamiento, a través de los kioscos, los bancos, la vegetación, se ordenó mucho más para hacer de esta acera un gran bulevar metropolitano donde se combina el tránsito vehicular con el transporte público y con el tránsito peatonal. Quizás el transporte público, a pesar de los esfuerzos del Transchacao, sigue siendo un proyecto pendiente, seguramente para un sistema tipo BRT, donde haya canales exclusivos del transporte público que minimicen las presencias de camionetas privadas o las complementen, al menos para que se produzca una menor sección de ancho de la avenida y sea mucho más fácil cruzarla. Luego, el espacio público y su relación con la inversión privada, ¿no? Un poco a partir de lo que hablábamos de Chacao. Y en este caso quiero hablar de la relación, por ejemplo, entre la plaza y el centro comercial, que se da en muchos lugares icónicos de Caracas, en Chacaíto, en las Mercedes, a través de la relación entre la plaza de Alfredo Sael en las Mercedes con el centro comercial Tolón y otros tantos lugares. En este caso voy a hablar de un proyecto relativamente reciente, del 2011, del municipio Sucre, también en Caracas, un poco más hacia el este, en donde el desarrollo de un terreno donde había originalmente un pequeño centro comercial
y que un grupo promotor, a partir de un cambio de densidad, quería explotar mucho más intensidad y termina siendo una gran oportunidad para desarrollar un proyecto en donde se combina inversión privada con inversión pública a través de un proyecto de gestión de la ciudad, en donde ganan ambas partes, ¿no? Este era el terreno del proyecto original del Triángulo del Centro Comercial Trébol. Y de alguna manera estas dos imágenes son importantes porque muestran lo que era el proyecto del centro comercial original, que era una estructura vertical, casi de 8 pisos, con estacionamiento en casi 5 o 6 sótanos, que resultaba costosísimo, y el grupo promotor entiende que de repente, bueno, ya tenía hecho los niveles del sótano, el proyecto terminaba no siendo viable desde el punto de vista económico, y decide hundir el centro comercial para integrarse con el metro y desarrollar el centro comercial en un terreno adyacente a ser convertido en una plaza para la ciudad, en donde además se resolvía un problema de tránsito hacia el norte. Estas son imágenes de la construcción del proyecto de Francisco Pimentel y Oscar Capielo y la plaza que se desarrolla sobre el estacionamiento, que combina espacios verdes con espacios lumínicos en la noche, una lectura del centro comercial, incluso espacios para deportes propios de la ciudad, que luego tuvieron que ser resueltos en un pequeño lugar de, es como un skate park para los chamos que hacían uso del espacio quizás irregularmente y empezaron a deteriorar de alguna manera la infraestructura del espacio, ¿no? Ahora vamos a hablar más del espacio público y su relación con pequeños parques, ¿no? Con parques que son de bolsillo, como en este caso el Chacao, o este otro parque en un sector, una urbanización como el Rosal, en Chacao, en donde hay un espacio prácticamente abandonado, intersticial entre unos edificios de oficinas y unos edificios de vivienda, un espacio que fue recuperado como un parque vecinal, como un pequeño sitio. Aquí hay una imagen de cómo estaba a la izquierda, era prácticamente un residuo, un espacio peligroso, y se transforma en un espacio vecinal donde los niños intervienen un poco los bordes con elementos de arte y se puede rescatar un pequeño residuo, pero que era un espacio importante de más de 10.000 metros cuadrados, como un pequeño parque para un sector que no tiene sino unas 15 o 20 hectáreas de extensión. Ahora vamos a hablar quizás, también insistiendo en este punto, en el espacio público como un centro de la actividad vecinal, ¿no? Esta es la famosa plaza Los Palos Grandes, el casco de lo que es este sector de la ciudad, el sector de Los Palos Grandes, una organización concebida hacia los años 40-50, originalmente de casas y luego de edificios, bastante densa, en un trazado reticular, como se ve en la imagen, llena de edificios con estacionamiento en la planta baja, algunos comercios, calles llenas de carros y de algún modo no es sino el propio Consejo Comunal de este sector que en la política de proyectos participativos presenta a la alcaldía una iniciativa de desarrollar una plaza para su comunidad en algún sitio que le dé sentido al centro, al corazón de este lugar. Cosa que ocurre, interesante, bueno, el único terreno disponible era un pequeño centro comercial que se ve en esta foto, que era una casita que tenía 3 o 4 comercios, en un terreno fundamentalmente abierto, frente a un automercado, un punto bastante céntrico del lugar, y con el desarrollo de un proyecto muy sencillo de estacionamiento en el sótano y una cubierta que se traduce en un espacio público con una biblioteca al norte, un ambulatorio al oeste, se convierte en el gran centro de la actividad vecinal, en un espacio abierto, sobre todo seco, flexible, donde puede ocurrir actividades culturales, deportivas, religiosas, pasa a ser un espacio exitosísimo que ni siquiera tuvo que ser cerrado, a pesar de que fue considerado que fuese cerrado, un espacio que se utiliza para actividades de los niños, actividades de yoga, que funciona de día, de noche, que se cuida solo. Esto es una cosa importantísima, el espacio público que tiene actividad no necesita vigilante porque se usa tanto que lo cuidan los propios usuarios. Y esto yo creo que es una de las grandes lecciones de un espacio que terminó siendo exitoso, no solo para la escala de sus vecinos, sino que se convirtió en un espacio a nivel metropolitano, a pesar de que no tiene escala de espacio metropolitano. Vamos a seguir quizás con el espacio público destinado al deporte y a las actividades no regladas, y esto lo quiero presentar más como una suerte de catálogo en donde se muestra la relación entre el espacio público y el equipamiento urbano, ¿no? A veces actividades deportivas que también hay que pensarlas, y no solamente como una infraestructura, una cancha que está tirada en un terreno, sino como un lugar que puede tener una identidad, ¿no? Un pequeño parque de diversiones para los jóvenes que les gusta el tema de la patineta o de la bicicleta en zonas dependientes, que son deportes no convencionales, no reglados, pero que también necesitan lugar, ¿no? Para que ocurra incluso con su propia expresión del arte, el graffiti, como sitios que tienen que tener cierta escala. Este es un pequeño
ejercicio de Alessandro Familietti, un pequeño terreno en la Castellana, pero ojalá la ciudad pudiera concebir que tenga lugares mucho más amplios, integrados a los parques, a los ríos, a las quebradas, en donde este tipo de actividades también puedan resultar en espacios de inventiva, de diversión, donde haya espacio para la imaginación, donde el joven y el niño también puedan, como digamos, descubrir que la calle y la ciudad puede ser divertida, ¿no? No tiene que ser una condena, ¿no? En el tema del deporte también hay otra experiencia que me parece que son importantes conversarlas, como son la experiencia del gimnasio vertical, que luego se fue replicando por todo el país y quisiera explicarlo porque creo que se ha hecho muy mal uso de un concepto que fue concebido, pero no sea como Caracas, que como se ve en esta imagen, es muy densa, en donde tú no te puedes dar el lujo de tener una simple cancha en un pleno centro de ciudad, porque son terrenos muy costosos y lo que este grupo de arquitectos, los hermanos Pinto y Hubert Klumner, propusieron para el municipio era que esa simple cancha próxima a un barrio popular, en un terreno del este de la ciudad, se podía multiplicar en un espacio en vertical en donde podía haber la cancha deportiva que existía en el suelo, así como un gimnasio, una pista de trote o otra cancha en el techo, y permitiera generar mucha más actividad deportiva y por lo tanto se entiende como un polideportivo en vertical. Esto se ha venido, como dije antes, replicando en muchas ciudades de Venezuela de forma, a mi juicio, arbitraria o incoherente, porque no tiene sentido en ciudades como Maracaibo, donde hay tanto terreno y las ciudades son expansivas, en tratar de obligar que una persona suba 4 o 5 pisos para tratar de patear una cancha, cuando en realidad lo puedes hacer en horizontal, que resulta mucho más razonable, más integrado con el entorno, más agradable. En ese sentido, lo que quiero decir con esto es que el espacio público, el equipamiento urbano y en este caso la infraestructura deportiva, tienen que ser concebidas con proyectos inteligentes en donde los arquitectos, los planificadores y las instancias públicas tienen que comprender cuál es la lógica del espacio público y el equipamiento, y para eso los profesionales tienen que tener voz. Lo más importante en este tipo de proyectos, creo yo, es que siempre hayan concursos en donde se generen buenas condiciones de desarrollo para los proyectos y se definen oportunidades para los jóvenes talentos, los nuevos talentos para que desarrollen sus buenas ideas en equipo, multidisciplinarios, integrados, y créeme que la ciudad va a ser cada vez mejor. Y eso creo que es una de mis grandes recomendaciones siempre a los municipios. Con arquitectos además y grupos profesionales, ingenieros, sociólogos, comprometidos en su función, garantizando que las obras se hagan con los recursos establecidos y que no lleguen hasta el proyecto, sino que se encarguen hasta la obra, al menos así lo hemos entendido siempre nosotros, que el proyecto no se acaba con los dibujos, sino que se acaba con la obra y con la puesta en marcha de la infraestructura, ¿no? Otra cosa interesante de este proyecto de los gimnasios verticales, que tenían unos antecedentes de los propios hermanos Pintón, el caso de La Vega, que era una casa comunal que se hizo mucho tiempo antes, hacia el año 98, un sector popular próximo a la fábrica de cemento de La Vega, y que fue un antecedente directo del proyecto del gimnasio vertical, que bueno, lamentablemente luego fue abandonado de alguna manera por un problema político, pero que es un antecedente directo a este proyecto, a este maravilloso espacio interno que permite que la luz y el aire existan y se entienda a la vez como un espacio público, ¿no? El espacio público y el equipamiento urbano, como decíamos antes, también se vincula con el deporte. Como decía antes, una cancha no es tan solo un pavimento rodeado de cercas, es un espacio que puede ser complejo, que puede integrar distintas funciones, como puede ser un polideportivo, y ojalá nuestras ciudades tengan cada vez más infraestructuras como esta, que son públicas, no son privadas, a pesar de que puede haber una interrelación entre lo público y lo privado para hacerlo sostenible, ¿no? En el mantenimiento, quizás con la aparición de un pequeño comercio que garantiza una sostenibilidad económica y a la vez ofrece un servicio, donde los vecinos forman parte de los actores que lo mantienen, lo cuidan, lo supervisan. Pero al final son espacios donde se combinan canchas deportivas, piscinas, gradas, espacios verdes, con facilidades como gimnasio, baños, que es al final de cuentas lo que deben ser este tipo de infraestructuras, como dije antes, de calidad, bien diseñadas, bien pensadas, bien concebidas, porque el deporte sin duda es uno de los grandes factores de desarrollo social en Venezuela y en todas partes del mundo, pero en particular yo creo que en Venezuela, así como la cultura y el arte son importantísimos, el deporte creo que es algo que en cualquiera de los estratos de nuestra ciudad, de nuestro país, uno descubre que es algo siempre queremos desarrollar y por eso somos un país de grandes atletas en béisbol, en fútbol, en básquetbol y en tantas otras disciplinas, ¿no? Un poco para cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la relación entre el equipamiento urbano y el espacio público, usando como ejemplo un pequeño proyecto en Chacao del arquitecto Alessandro Familietti,
que se ubicaba en una intersección interesantísima de la avenida Francisco Miranda con una de las entradas al casco de Chacao, donde la alcaldía compró un pequeño terreno, pues apenas 7, 8 metros de ancho y unos 30 de largo, frente a este triángulo que no era sino un remanente de la vialidad para producir un espacio, que es el registro civil, simplemente una suerte de edificio de archivo de todas las constancias civiles de la comunidad y del municipio, que podía integrarse a esta pequeña plaza que se llamaba la Plaza del Indio, pero que de plaza tenía poco, y que con el proyecto de recuperación de las aceras de todo ese sector, tanto en la avenida principal como en el casco de Chacao, se produce un hito urbano, un ícono de la ciudad, con una arquitectura que aunque pequeña, es magnífica en su capacidad de entender el rol de cómo la arquitectura, aunque sea pequeña, es capaz de monumentalizar a partir de generar un gesto urbano que produce un espacio público para la ciudad y por lo tanto hay una relación directa, prácticamente indisoluble, entre el espacio abierto y el equipamiento urbano. Estas imágenes a nivel de la tierra, además nos demuestran la escala de esos espacios públicos, tanto de la plaza como en relación con el edificio, que a pesar de lo modesto del terreno, son capaces de regalarle a la ciudad desde un banco, una rampa, una pequeña escalinata, un alero en el contexto de un casco como Chacao, en donde estas figuras son bastante comunes, es decir, donde la arquitectura tiene algo más que protegerse del espacio público que integrarse a él y ser gentil ante el mismo, y eso yo creo que es una de las grandes claves para el éxito del diseño del espacio público. Ahora vamos a hablar del espacio público para el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Los mercados, que es algo que está presente en todas nuestras ciudades, independientemente de cuál sea y en qué sector sea, que además con un clima maravilloso como el que tenemos en Venezuela, se deben desarrollar en las calles y cada vez se desarrollan más. Yo creo que es algo positivo en los últimos años, es que los mercados de calle son cada vez más fuertes, pero a la vez tenemos también la responsabilidad de consolidar instancias en donde el mercado municipal o el mercado público se consolide en terrenos dignos, con una presencia arquitectónica, cívica importante y que de alguna manera permita que el mercado de carácter permanente y el no itinerante funcione prácticamente durante la totalidad de la semana, ¿no? Y que estas actividades que a veces sean en la calle se puedan dar en una infraestructura cómoda, que genere inversión, que genere hasta, ¿por qué no?, interés turístico, cuando se convierte no solo en mercado, sino en centro cultural, en espacios de emprendimiento, en centros gastronómicos, en lugares que la gente visita, y esto está pasando mucho en España y en Europa en general, donde la gastronomía pasa a ser una industria, no solamente desde el punto de vista alimentario, sino también del desarrollo del arte culinario y su capacidad de integrarse con la cultura, con otros elementos, con la formación, con los oficios. Y yo creo que esa era un poco la intención del proyecto original, aunque se haya quizás divirtido un poco en la condición actual, ¿no? Sigue siendo una infraestructura magnífica en donde hubo que reubicar una cantidad de comerciantes que estaban dispuestos a una infraestructura realmente lamentable, precaria, un galpón de muy mala condición, en un terreno adyacente, donde se iba a construir el centro cívico y una plaza que complementaba el mercado con un espacio público abierto, y eso no se pudo terminar lamentablemente por un problema político, pero que al final de cuentas no interesa los efectos de este discurso, ya que yo creo que sigue siendo un proyecto vigente con el paso del tiempo, y es solo cuestión de que la comunidad y la sociedad venezolana avance en su madurez política para entender que más allá de las rivalidades entre los actores, lo importante es el beneficio para la gente. Y ahí yo creo que es importante entender que tenemos que pensar siempre en las necesidades de las comunidades y no en las agendas solamente políticas. Eh, por último, vamos a hablar quizás del espacio público vinculado a la cultura, al arte urbano. Esto que parece una tontería, también termina siendo de debate. A muchos alcaldes le horroriza la idea de los grafitis, porque sienten que ensucian la ciudad. De hecho, en algún momento en Chacao también los pintaron todos de blanco y les ponían el logo, cosa que la gente resiente, porque al final son expresiones de arte sobre muros que además no deberían existir. Son muros que si la gente los pinta es porque pareciera que están reclamando que esos muros existan o que haya una relación menos antipática con el espacio de la ciudad, porque nuestras ciudades están llenas de muros que producen realmente una relación lamentable entre el espacio público y el espacio privado, y es parte de la reflexión que también hacen a veces los artistas con mayor claridad que los arquitectos, ¿no? Por otro lado, los artistas también entienden a veces la importancia de la calle, la ciudad, como un lugar que tiene vida para la gente.
Esto yo creo que es importante. Estas son imágenes de lo que se llamaba Por el Medio de la Calle, que era un festival que se hacía en Chacao, donde la gente convocaba a grupos de artistas, cantantes, músicos, se abrían galerías de arte, restaurantes, hasta altas horas de la noche, un poco rescatando el espacio público, el espacio de la calle, que había venido siendo abandonado un poco por condiciones de inseguridad, por el temor de la gente, como un hecho que hay que hacer de manera continua a través de la acción cívica, demostrando que pueden coexistir propios, es decir, los locales y los visitantes, de manera organizada y cívica, con la alianza del Estado, los grupos promotores y las comunidades organizadas. Estas iniciativas a veces requieren de que el Estado, desde el municipio, organice las reglas en las que se desarrolla, porque a veces los vecinos pueden padecer los efectos negativos de este tipo de procesos, y eso es importante en estos procesos de, digamos, arte urbano en la calle, siempre es necesario, con danza, con pintura, con festivales, con desfiles de moda, con happenings en la calle, que de alguna manera demuestran el potencial de la ciudad para eventos religiosos, para tours arquitectónicos o culturales, que muestran el potencial de la ciudad, o cómo una plaza se transforma en una playa, como se ve en la imagen de arriba, disculpen los saltos constantes. Esta es la Plaza Altamira convertida en una playa urbana en relación a unos charcos de agua, unos espejos de agua que tiene, o un centro de danza en el casco de Chacao, o un cine al aire libre, un concierto, o la utilización de la iluminación como un hecho escenográfico y artístico para entender que la noche también es importante en el contexto de la ciudad y que estos espacios del arte se pueden llevar al interior, como es el caso de los centros culturales. Este es el caso del Teatro Municipal de Chacao, diseñado por el artista Juan Andrés Machado, una infraestructura en un terreno mínimo del sector del Rosal, un sector fundamentalmente de oficinas, la parte alta y vivienda en la zona baja, y que se termina convirtiendo en una centralidad urbana vinculada a estos edificios que le ofrecen estacionamientos, comercios, restaurantes, que no se ven afectados en la noche porque están cerrados y permiten integrarse efectivamente a un teatro de pequeña escala, es decir, de carácter municipal, que es algo que también hay que reforzar en el contexto de la ciudad. Es decir, la cultura no entendida como el evento metropolitano de los teatros de 3.000 o 5.000 personas, sino la cultura en la escala más doméstica de teatros de 300, 500 personas, más accesible a los sectores específicos de la ciudad y que a veces dependen mucho de los centros culturales existentes, de los colegios, que también, porque al final la cultura funciona en red, desde el gran teatro hasta el auditorio de un colegio, y eso puede permitir el desarrollo de festivales, de actividades positivas vinculadas a estos centros culturales, que yo creo que es algo que los municipios tienen que desarrollar cada vez más en su agenda urbana. Para terminar, y creo que en 5 minutos debemos estar listos para cumplir con la hora que había prometido, vamos a hablar del espacio público en los asentamientos espontáneos, autoproducidos o barrios, ¿no? Quiero mostrar este trabajo que hemos hecho a través de un colectivo de Fundación Espacio, ya, a través de un proyecto llamado Caracas City 450, que lleva 3 o 4 años funcionando en Caracas, donde hemos trabajado en sectores muy marginados en la ciudad de Caracas, espontáneos, pero integrados en la ciudad, marginados en cuanto a nuestra propia interpretación de lo espontáneo, de lo informal, a veces con una visión peyorativa, sino que por el contrario. Hemos descubierto un proyecto maravilloso llamado Comunidades, donde de alguna manera se quiere rescatar el valor del espacio que existe en esas comunidades, en el caso de Catuche, la relación con la quebrada, un espacio de alguna manera fue objeto de una tragedia importantísima hace 20 años por la ocupación abusiva de viviendas, por el descontrol del Estado en el borde de esa quebrada y que tenía que ser recuperada como un espacio público. Muchas de esas familias, algunas, no todas, fueron reubicadas en edificios de vivienda en el entorno inmediato del sector a pocos años de la tragedia. Los espacios públicos en el entorno de la quebrada quedaron abandonados, en algunos casos se volvieron a ocupar, y el proyecto que desarrollamos desde Fundación Espacio con un grupo de arquitectos aliados y de otras instituciones como Fe y Alegría, entre otras instituciones, así como la Asociación Civil Catuche, fue desarrollar el Paseo La Ribereta, un paseo a lo largo de la quebrada que partió de la estabilización de las taludes con taludes ecológicos, sacos de tierra, que fueron sembradas con plantas como el vetiver, plantas ornamentales, pero plantas también frutales, que se hicieron viveros. Se desarrolló una caminería con adoquines producidos en la misma comunidad, con piedras del río, de manera que se pueda remover el pavimento para generar servicios, cloacas o reparaciones, pero que también permiten el paso de un vehículo eventualmente para generar acceso
desde la zona baja de La Pastora, eventualmente, ¿por qué no?, hasta el Ávila, hasta la zona alta. Se generaron pequeños jardines con las rocas de lo que fue la propia tragedia, como parques o pequeños parques vecinales, cultivos, rampas de acceso a los puentes peatonales que conectan un lado con el otro, pequeños jardines comunitarios que protegen estos espacios que si no tienen uso, si no tienen un carácter, si no tienen una actividad, terminan siendo invadidos y ese es el peor de las tragedias. Y eso no lo decimos nosotros, eso nos lo pedía la comunidad y nuestro trabajo fue facilitar los instrumentos técnicos y conseguir los recursos para que eso se hiciera viable. Y aquí se ve incluso cómo la infraestructura permite conectarse a los puentes que existían en el entorno del lugar. Esto fue apenas inaugurado hace menos de un año en la comunidad Catuche y ellos han venido dando continuidad. Parte de lo que nos interesa en este tipo de proyectos es no darle el pescado, sino enseñar a pescar a la comunidad desde el punto de vista técnico, organizativo, presupuesto y también elementos técnicos para la producción de estos proyectos y cómo mantenerlos y hacerlos sostenibles en el tiempo. Así como esto, y esto lo voy a cerrar muy rápido, otro ejemplo de ocupación de espacios abandonados, que iba a ser un gimnasio vertical en la Charneca, se convirtió en un botadero de basura y simplemente trabajando con una escuela próxima a este lugar, la escuela Landaeta, se empezó a producir una dinámica de llevar los talleres de ecología que se hacían en la escuela al espacio público, produciendo una suerte de vivero con los niños de la comunidad y del colegio, con actores que trabajan con las plantas en el propio sector, para ir al menos temporalmente, mientras no se termina ese gimnasio o no se decide qué se va a hacer con esa estructura abandonada, se puede concebir un espacio público temporal para actividades que pueden ser incluso productivas para generar plantas que luego se pueden sembrar en el entorno de una comunidad como esta. Estas condiciones de acercarse al verde, que es algo que necesitan muchas veces en nuestros barrios, a veces lo hacemos en sectores que como La Cruz no tienen espacio para eso y pueden precisamente generar jardines verticales en los pocos muros que existen, en las ventanas, en los rejas, en las terrazas, trabajando sobre todo con los niños, que son uno de los grandes replicadores del mensaje, pero también poniéndole el rostro a la comunidad en su perímetro inmediato. Esto fue a partir de la celebración de los 60 años de la comunidad. Hicimos una exposición fotográfica del grupo Inside Out, que fotografió a los líderes de la comunidad y los pegamos en los muros de los equipamientos cercanos, esta iglesia o un gimnasio que está al lado, y para volver el rostro de la comunidad como un hecho visible al resto de la ciudad. Esto se acompañó con actividades culturales, con una agrupación llamada La Parada TV o el Bus TV, que generó toda una dinámica informativa en la comunidad, que tenía un periódico que desapareció porque no lo podía seguir imprimiendo, para seguir informando sobre las actividades que se desarrollan, los cursos, las actividades de cooperación, las alianzas con otras instituciones, cine al aire libre, como lo hicimos en nuestro propio proyecto, para demostrar el potencial del espacio público, que de otra manera se va haciendo caótico, irregular, y forma parte de cómo la comunidad puede entender qué cosas pueden ocurrir en un espacio, y ellos son los que mejor lo entienden, y uno lo que debe ser es simplemente un facilitador de ellos, ¿no? Así como esto, hemos trabajado en otros sectores como el Guire, en este caso, en Baruta, una comunidad bastante consolidada, un parcelamiento, pero que se llena de carros, una comunidad casi de clase media, donde mucha gente tiene carro y por lo tanto estas calles, que son los únicos espacios colectivos donde ellos hacen desde la Reina Carnaval, la Navidad, esto se llena de carros. Nosotros pretendíamos con el proyecto, que hicimos también con un grupo de aliados, trabajar acá el tema del arte, sensibilizando los muros, paisajismo y también la posibilidad de la sombra, que son espacios muy duros, muy secos, ¿no? Donde estas actividades pueden contar con elementos escenográficos, artísticos, trabajando con materiales reciclables, como techos de cuñete de pintura, que sirvieron de molde incluso para hacer el mural. Se pueden generar cubiertas que permiten que muchas de estas actividades culturales tengan un escenario, tengan una función, tengan una lectura, tengan una visibilidad ante el resto de la ciudad, y eso para nosotros es muy importante. Y también en otros sectores como en Chapellín, donde pequeños espacios como este, frente a un centro comunitario, donde está el comedor que sirve fundamentalmente a los niños y a los adultos, fue recuperado para evitar que los automóviles se adueñen de ese espacio, recuperado también desde el punto de vista artístico y paisajístico, para demostrar que estos pequeños lugares evidentemente pueden tener un vehículo excepcionalmente para cargar o descargar algo, o también para dar la vuelta, pero deben ser entendidos como espacios públicos para la gente, para la ciudad, tanto en el día como en la noche, y ese es el discurso fundamental de nuestro proyecto. El espacio público, ya no solo en la ciudad planificada, sino también en la ciudad autoproducida, en estas comunidades, tanto en Caracas como cualquier otra ciudad del país, por cuanto estamos hablando que más de la mitad de la población de nuestra ciudad vive en condiciones, si no precarias, al menos con escasez de infraestructura y de servicios, pero también de calidad de espacio público, equipamiento urbano,
que es el mensaje con el que quiero cerrar esta humilde ponencia, que espero que pueda servir para generar un debate para el futuro de la querida ciudad de Valencia, a la cual aprecio tanto. Buenas tardes y hasta luego, y nuevamente gracias por escuchar.